Bienvenidos a Matemáticos. Su profe Henry Cox Figueroa les saluda. Hoy vamos a analizar un tema de física en donde se implican fuerzas, en donde implica el criterio de lo que ha dicho Aristóteles y el criterio de lo que ha dicho Galileo. Suponga que usted empuja un aparato deslizante de hielo seco sobre una superficie horizontal haciéndolo que se mueva. Siempre es importante imaginarnos el contexto del problema, que estamos empujando un aparato y este se está moviendo. En el instante en que el disco alcanza una velocidad de 2 metros sobre segundos, se deja de empujarlo. A partir de este instante, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué pasará con el disco según el punto de vista de Aristóteles y qué pasa con el disco según el punto de vista de Galileo? Obviamente, para responder a esta interrogante, para dar respuesta a este problema, ¿qué es lo que necesitamos conocer? Pues necesitamos conocer cuál ha sido el criterio enunciado por Aristóteles y cuál ha sido el criterio enunciado por Galileo, porque obviamente no vamos a estar adivinando, tenemos que saber ese criterio. Siempre he dicho que cuando vamos a resolver un problema, pues tenemos que conocer el contexto del problema, conocer los detalles y los tópicos, los conceptos y de las palabras que forman parte de ese problema. Entonces, en este caso, estamos hablando de los criterios que han enunciado Aristóteles y Galileo. Por lo tanto, para dar respuesta a esos criterios es importante tener en cuenta, tener presente esos criterios. ¿Qué dice Aristóteles? Aristóteles dice que un cuerpo solo se puede mantener en movimiento si se le aplica una fuerza. ¿Qué significa? Que si se le quita la fuerza, según lo que enuncia Aristóteles, el objeto va a dejar de moverse. Aristóteles, como acabo de indicar, pues indica que un cuerpo solo se puede mantener en movimiento si se le aplica una fuerza. ¿Y qué es lo que dice Galileo? Galileo dice, si la fuerza de fricción es nula, si no hay fricción entre el objeto y la superficie, puede un cuerpo moverse sin que exista fuerza aplicada sobre el mismo. Entonces, ya sabemos lo que ha dicho Aristóteles, indica pues que se debe aplicar una fuerza para que haya movimiento, en tanto que Galileo dice que si no hay fricción, el movimiento va a continuar. Entonces, volvemos a hacer una lectura del problema. Suponga que usted empuja un aparato deslizante de hielo seco sobre una superficie horizontal, haciendo que se mueva. En el instante en que el disco alcanza una velocidad, se deja de empujarlo. A partir de ese instante, ¿qué va a pasar? Pues según Aristóteles, pues hay que aplicarle una fuerza para que se siga moviendo. Entonces, bajo ese contexto, ¿qué es lo que va a pasar según el punto de vista de Aristóteles? Pues el objeto se detendrá. El objeto se detendrá. Esa sería la respuesta a esa interrogante. El objeto se detiene. El objeto se detiene. Eso es lo que va a pasar según lo que enuncia, según el punto de vista de Aristóteles. Porque ¿qué es lo que dice Aristóteles? Un cuerpo solo se puede mantener en movimiento si se le aplica una fuerza. Entonces, al momento de que se le quita la fuerza, pues ¿qué va a pasar según el punto de vista de Aristóteles? El objeto se detiene o el disco, porque aquí está hablando, acá habla de un disco. Entonces, para no ser muy general en el concepto, pues el disco, vamos a indicar que el disco se detiene. ¿Y qué pasa según Galileo? Pues ¿qué es lo que enuncia Galileo? La fuerza de fricción es nula, puede pues moverse el cuerpo sin que exista fuerza aplicada. Entonces, según el punto de vista de Galileo, el objeto seguirá moviéndose. El disco, en este caso, el disco seguirá moviéndose según el punto de vista de quién, de Galileo y según el punto de vista de Aristóteles. Según el punto de vista de Aristóteles, para que exista movimiento hay que aplicarle una fuerza, por lo tanto, según ese contexto del problema, pues el disco se va a detener y según Galileo, pues el disco seguirá moviéndose, ya que no existiría una fricción, salvo el caso de que haya una fricción entre el objeto que se mueve y la superficie que está sosteniendo al objeto, la superficie, el piso por el cual se está deslizando. De esta manera hemos dado respuesta a estas interrogantes, mis estimados estudiantes, y pues como siempre para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos temas de física, pues estoy seguro que ayudarán o serán de mucha utilidad en sus actividades académicas. Antes de despedirme, quiero pedirte que dejes un like, un comentario y te suscribas si no lo has hecho. Se cuidan bastante.